Buen día, jóvenes estudiantes. El día de hoy trabajaremos los siguientes temas: triángulo rectángulo y congruencia de triángulos rectángulos. Primero debemos saber qué es en sí un triángulo rectángulo. Bueno, pues un triángulo rectángulo es aquel que posee un ángulo recto, es decir, de 90 grados. Debido a esa característica que sus lados reciben nombres especiales y lo podemos ver claramente en esta figura. Si observamos, acá este ángulo tiene esta marca. Cuando nosotros hacemos esta marca, un pequeño cuadrito, esto significa que este ángulo es de 90 grados, es un ángulo recto. Asimismo, los lados del triángulo que formen ese ángulo recto de 90 grados se les conoce como catetos. Y el lado opuesto, es decir, el lado que queda enfrente del ángulo de 90 grados se le conoce como hipotenusa. Ahora que conocemos los elementos que forman a un triángulo rectángulo, tratemos de resolver el siguiente ejemplo. Dado el siguiente triángulo rectángulo, identificar los segmentos que corresponden a los catetos y la hipotenusa. Solamente vamos a identificar. Aquí tenemos cateto, cateto, hipotenusa, y aquí están los segmentos, que serían los lados del triángulo. Para empezar, un cateto, el segmento AC no corresponde a un cateto, puesto que se encuentra enfrente del ángulo de 90 grados. El segmento AB, el lado AB, ese sí es un cateto, así es que lo vamos a marcar. Asimismo, otro cateto sería el lado BC, que es este que se encuentra acá, ya que como vemos son estos lados los que forman el ángulo de 90 grados, por lo tanto estos son los catetos y el lado que está enfrente del ángulo de 90 grados, el lado AC, corresponde a lo que son la hipotenusa. Ahora que conocemos esta parte, los elementos que forman a los triángulos rectángulos, pasemos a la congruencia de triángulos rectángulos. Los dos triángulos rectángulos son congruentes, es decir, son iguales si cumplen con los siguientes criterios, con uno de los siguientes criterios. Literal A, cateto, cateto. Dos triángulos rectángulos son congruentes si sus catetos son congruentes. Así lo vemos claramente en esta figura. Este cateto es igual a este otro y este cateto es igual a este otro. Si eso se cumple, entonces los triángulos son congruentes. Siguiente criterio: hipotenusa ángulo. Dos triángulos rectángulos son congruentes si la hipotenusa y un ángulo agudo son congruentes. Para empezar, nosotros sabemos que los triángulos rectángulos tienen un ángulo de 90 grados. Debido a que tienen un ángulo de 90 grados, los otros dos ángulos forzosamente son ángulos agudos. Ahora bien, si uno de esos ángulos agudos son congruentes y también la hipotenusa, entonces podemos concluir que los dos triángulos son congruentes, es decir, que son iguales. El criterio hipotenusa-ángulo. La hipotenusa y un ángulo agudo. Veamos el siguiente criterio. Hipotenusa-cateto. Dos triángulos rectángulos son congruentes si un cateto y la hipotenusa son iguales, tal como lo vemos en esta figura. Uno de los catetos es igual al otro cateto. Y si las hipotenusas también son iguales, entonces concluimos que los triángulos son congruentes. Aquí lo tenemos resumido. Recuerda, la palabra congruente significa igualdad. Dos triángulos congruentes significa que esos dos triángulos son iguales. Y en el caso de los triángulos rectángulos, eso va a ser cierto si se cumple uno de estos tres criterios. Cateto, cateto, ambos catetos congruentes, hipotenusa ángulo, la hipotenusa y un ángulo agudo, y hipotenusa cateto, la hipotenusa y uno de los catetos congruentes, entonces los triángulos son congruentes. Cabe destacar que en clases anteriores habíamos hablado sobre la congruencia de triángulos en general. Era necesario tres elementos para poder cumplir con uno de los criterios que nos indique si son congruentes o no. En este caso, porque los triángulos rectángulos tienen esa característica de un ángulo de 90 grados, es que no necesitamos tres elementos. Con dos es suficiente para ubicarlo en uno de estos criterios y así determinar si son congruentes. Veámoslo en práctica. Dice, identificar cuáles de los siguientes triángulos son congruentes y justifica tu respuesta. Muy bien. Tenemos acá, veamos, el literal A.
tiene una hipotenusa que mide 4 y un ángulo de 55 grados. Si observamos el literal B, también hay un ángulo de 55 grados, pero no es la hipotenusa la que mide 4, sino un cateto. Así que este lo descartamos. Veamos el literal C. El literal C también tiene un ángulo de 55 grados y también la hipotenusa mide 4 unidades. Por lo tanto, el literal C es congruente con el literal A. ¿Por qué razón? Bueno, porque tienen un ángulo agudo y la hipotenusa de igual medida. Los otros literales tampoco tienen ángulos, así que concluimos que solo son entre ellos dos, que son congruentes. De hecho, tiene mucho sentido, ya que si nos damos cuenta, el literal C es igual al literal A. Nada más habría que girarlo para poder ponerlo en la misma posición. Y aquí vemos exactamente que son iguales. Así que le vamos a hacer una marca. Aquí está. Por otro lado, hay otros dos triángulos que son congruentes entre sí. Tal vez tú ya los identificaste. Son el triángulo E y el F. Si te das cuenta, el literal E, la hipotenusa mide 5 y un cateto mide 4. Y en este caso, el literal F también la hipotenusa mide 5 y el cateto también mide 4. Por lo tanto, entre ellos también son congruentes. ¿Bajo qué criterio? El criterio hipotenusa-cateto. Y lo podemos ver claramente ya que el literal F es igual al literal E. Nada más habría que girarlo. Aquí lo vemos claramente. Y les haremos una marca. Aquí está. Por lo tanto, podemos concluir que son congruentes el literal A con el literal C. ¿Por qué razón? Porque tienen la hipotenusa de igual medida y un ángulo agudo de igual medida. Es decir, que sería el criterio hipotenusa-ángulo. Por otro lado, el literal E también es congruente con el literal F. ¿Bajo qué criterio? El criterio hipotenusa-cateto. Veamos ahora el siguiente ejemplo. Dada la siguiente circunferencia, demostrar que el triángulo AEB es congruente con el triángulo CED si el punto E se encuentra en el centro de la circunferencia. Muy bien. Algo que debemos recordar es que toda recta que parte del centro de una circunferencia hacia cualquier punto de ella se le conoce como radio. Eso significa que el segmento AE, el segmento EB, el segmento ED y el segmento EC, todos ellos son radios. Y si todos ellos son radios, entonces todos esos segmentos son iguales. Los segmentos AE, ED, BE y EC son iguales porque todos son radios de la circunferencia. Sabiendo cuáles son los elementos que son iguales, marquémoslos en la figura. Podemos ubicarlos de otro color. Aquí lo vemos claramente. ¿Cuál criterio es? Bueno, son los catetos los que son de igual medida. Por lo tanto, el criterio cateto-cateto. Aquí lo vemos. Por lo tanto, los triángulos son congruentes según el criterio cateto-cateto. Veamos ahora el siguiente ejemplo. Si el segmento AC, que sería este que estoy señalando, es igual al segmento CD, que sería este otro, demostrar que el triángulo ABC es congruente con el triángulo CDE. Muy bien, lo primero que vamos a hacer, si observamos acá, el problema nos dice que este lado es igual a este otro, un punto a considerar. Aparte de ello, vemos que los dos triángulos están conectados mediante un vértice. Y aquí se forma un ángulo opuesto por el vértice, es decir, que este ángulo es igual a este otro. Escribamos esa información. Según el problema, el lado AC es igual al lado CD. Y según la figura, los dos triángulos comparten un vértice, lo que significa que el ángulo ACB es igual al ángulo DCE. Todos esos elementos que hemos identificado que son iguales, marquémoslos en la figura con distinto color. Aquí lo vemos claramente. ¿Qué nos está relacionando el problema? Nos está relacionando la hipotenusa y un ángulo. Por lo tanto, ¿bajo qué criterio podemos decir que son congruentes? Bajo el criterio hipotenusa-ángulo.
Como nos damos cuenta, en lo que consiste es básicamente en identificar cuáles son los elementos que son iguales, marcarlos en la figura y luego compararlos con los criterios de congruencia de triángulo rectángulo, que son hipotenusa ángulo, hipotenusa cateto y cateto cateto. Los elementos que sean iguales son los que nos van a indicar cuál de esos criterios es y por lo tanto concluir bajo qué criterio es que esos triángulos son congruentes.